Quiero recomendar de manera muy especial a Oliva González. Hace 5 años escribí un libro que ya fue publicado y ella fue precisamente la persona que me ayudó en este proceso tan hermoso de dejar huella literaria en esta generación. Habla Carlos Patiño, coach ontológico y autor del libro Un fracaso exitoso. Quiero instar a todas las personas que tienen el deseo de ser escritores, recomendar a mi amiga, a mi colega, a mi maestra, Oliva González. Oliva ha sido pieza fundamental para la materialización de lo que es un fracaso exitoso. Y Oliva realmente le dio una vuelta a todo lo que yo estaba escribiendo de una forma muy profesional, de una forma muy propia, y quiero recomendarles el trabajo de Oliva. Es una persona muy organizada, una persona comprometida con su trabajo. Siempre soñé con publicar, pero a través de las editoriales me fue muy difícil, así que asumí el reto de autopublicar, y para esto conté con el apoyo de la profesora Oliva González, quien nos ayudó en todo el tema de revisión y edición literaria. Sacamos este producto, Iridiscente, un libro escrito por alumnos y maestros del seminario bíblico. En el año 2018 escribí mi libro, Echar Pa'lante, 365 ideas de negocio en Colombia. Ella, de la primera a la última letra, nos ayudó para que el libro tuviera un orden, curó todo el contenido y lo hizo de una manera muy profesional. Recomiendo su trabajo, es una profesional excelente y además es una persona con mucho carisma. Quiero agradecer el trabajo de Oliva González en la redacción y revisión de mi libro Con Dios Vivo Mejor. Recomiendo totalmente su trabajo y su acompañamiento. Por eso, Oliva, te doy muchísimas gracias y espero de todo corazón que sigas apoyando los planes y las obras que seguiremos haciendo en el nombre del Señor. Hola a todos, un cordial saludo. Mi nombre es Oscar David Fajardo Pineda, autor del libro Las veredas en el escenario del posconflicto, y del cual tuve el privilegio de contar con el apoyo de la profesora Oliva González en cuanto a la corrección de estilo y organización del trabajo. Puedo decir que me siento muy satisfecho con todo el apoyo que ella me prestó, y no solamente en cuanto a la revisión del trabajo, sino lo que fue después el seguimiento al mismo. Por tanto, puedo recomendar y dar fe del excelente trabajo que hace la profesora Oliva González. Mi nombre es Rafael Riveros, soy gestor cultural y literario de la editorial Crecer. Quiero recomendar el curso que está ofreciendo Oliva sobre cómo escribir un libro. Oliva en la editorial es la persona que nos ha colaborado en varias ocasiones en el tema de corrección de estilo, que es una persona con un gran recurso, que tiene una gran experiencia. Vale rescatar de Oliva y de los cursos es la pedagogía que ella tiene, y además de eso el acompañamiento que le da a los escritores. Entonces yo recomiendo este curso, ojalá lo aprovechen. Hola a todos, muy buenas noches. Es un privilegio compartir con ustedes a esta hora. Bienvenidos a las personas que nos están acompañando aquí en el Zoom directamente, y también a aquellos que lo hacen a través de el YouTube. Estamos iniciando un nuevo ciclo de estos talleres que pretenden pues acompañar a las personas que quieren escribir su libro, que por mucho tiempo ese ha sido su sueño y que lo han ido postergando porque tal vez le falta por ahí una ruedita para darle vuelta a toda esa maquinaria. Mi saludo especial pues a todas las personas que se unen a esta hora a este encuentro. Me gustaría tener pues alguna retroalimentación, una manito levantada que nos va diciendo que estamos escuchando bien, que estamos bien también en nuestra transmisión de YouTube. Es la oportunidad que tenemos de poder conversar, de poder encontrarnos y de poder compartir, porque también la idea es escucharlos a ustedes, escucharlos en sus inquietudes, en sus deseos, en sus anhelos en cuanto a la escritura del libro. Bueno, ya tenemos aquí una manito levantada que dice que se está escuchando bien. Ahora vamos a verificar aquí con nuestra YouTube cómo está esta transmisión. Bueno, también la estamos viendo ya bien. Saludo especial a cada una de las personas que
va a ser parte de esta transmisión, tanto en YouTube como a través del Zoom. Las personas que se inscribieron con el formulario, pues les invitamos a través de este link del Zoom para poder tener una comunicación más directa, pero también pues lo podamos a poder tener a través de el YouTube, donde pues aquí tenemos nuestra participación de la editorial Crecer y de nuestro amigo Rafael Riveros, quien es el director y representante de esta editorial. Bueno, amigos, sin más preámbulos, vamos a iniciar en el día de hoy. Gracias a Martica por tener su manito levantada, ya gracias, la puedes bajar. Y a las demás personas que hemos invitado a que se comuniquen por Zoom, también pueden hacerlo en el momento que deseen. Quiero en primer lugar compartirles que para la editorial Crecer y para el caso personal de Oliva, marca Oliva Comunica con Carisma, es un gran privilegio poder compartir con ustedes en el día de hoy, después de un hito para nosotros, como fue participar en la Feria del Libro de Bogotá. Tal vez algunos de ustedes nos siguieron en todas nuestras actividades. Fue como pasar a ligas mayores. Nosotros hemos sido un poquito quijotes en lanzarnos en nuevas expectativas como gestores culturales, gestores literarios. En mi caso personal, pues son más o menos 30 autores que he venido acompañando. La editorial, por supuesto, que tiene muchos más en sus saberes y decidimos estar juntos en esta nueva iniciativa. Ya veníamos trabajando como desde la corrección de texto, desde algunos talleres, y en esta ocasión pues abrimos la oportunidad de participar en este escenario que tuvo más de 600 personas, o mejor, 600,000 personas invitadas durante los 15 días, desde el 18 de abril hasta el 2 de mayo. Durante estos días atendimos allí en el pabellón número 3, en el stand 347, a muchas personas que querían hacer sus libros, que nos vinieron, nos comentaron, pero también respaldamos a los autores con los que ya venimos trabajando. Tuvimos 7 lanzamientos de libros, tuvimos unos conversatorios, todo eso usted lo puede ver aquí en nuestras redes sociales, revivirlo y soñar con que su libro sea el próximo. Esa es la promesa que nosotros queremos hacer con ustedes, que podamos hacer un clic juntos durante estos 3 días para compartir estas experiencias de cómo se escribe, se publica y se puede también monetizar nuestro libro. Tal vez usted está en alguna de estas etapas, siempre sueña con escribir un libro. Para España, por ejemplo, se dice que el 60% de la población sí deseó, o mejor, el 80% ha deseado escribir un libro, pero solo el 60% inició la tarea. Y realmente eso solo el 20% lo concretó. Yo creo que para Latinoamérica, para Colombia, es una cifra un poco menor, aunque estamos entrando en una época donde está el boom de la autopublicación, entonces mucha gente quiere publicar, así que el porcentaje se ha incrementado de una manera exponencial. Mucha gente quiere publicar, pero quienes realmente toman la decisión de emprender el camino ya son pocos. ¿Por qué? Porque ya empiezan a pensar en el tiempo, en las capacidades, en fin, no tengo el conocimiento. Los que nos contestaron el formulario, algunos decían me gustaría, pero no sé el paso a paso. Eso es lo que nosotros queremos durante estos 3 días guiarlos. ¿Cuál es ese paso a paso para que empiece a escribir? Ahora, hay otras personas y nos encontramos en la feria con ese tipo de personas que decían, no, yo ya empecé a escribir mi libro. Llevo 20 años escribiendo mi libro, llevo 1 año, llevo 3 años. Tengo un montón de cuadernos con notas y todo esto. Entonces lo que necesito ahora es publicar. ¿Cómo hago para publicar? Porque no sé cómo los tamaños, no sé cuál letra se aconseja más, no sé cuántas páginas son las recomendables para publicar un libro. También de eso vamos a hablar en nuestro entrenamiento gratuito.
Otro punto que nos encontramos muy seguido, tuvimos personas que dijeron, yo llevo 2 libros escritos, 3 libros, hasta 5 libros, pero no he podido venderlos. Se quedaron como el mejor secreto guardado. Allá el súper secreto porque nadie los conoce de pronto la familia o un grupo muy pequeño. Ese sigue siendo todavía un reto muy grande, pero a través de nuestro aprendizaje, pues queremos compartirles algo sobre ese tema. Bueno, antes de avanzar, quisiera presentar a mi socio, el señor Rafael Riveros de la editorial Crecer, para que también los salude a esta hora y le demos pues el inicio formal a nuestro taller Escribe, publica y monetiza tu libro. Gracias a la editorial Crecer, que ha venido respaldando nuestro trabajo, nos ha venido ampliando escenarios, y ahora pues en este taller, tal vez alguno de ustedes participó conmigo en algún taller anterior, lo estaba haciendo sola, pero pues también el tiempo nos invita a aliarnos, a crear estas sinergias con otras empresas, otras instituciones que puedan también ampliar los servicios para nuestros autores. Entonces, vamos a esperar un momentico, escuchar aquí a nuestro amigo Rafael Riveros para que él nos salude a esta hora. Bien, ¿qué tal, amigos? Pues un saludo especial para todos, y pues ya con Oliva pues ya han escuchado parte de lo que hemos hecho. Digamos que la Filbo, la Feria Internacional del Libro de Bogotá, dio como da como esa pauta para hacer toda una serie de nuevas actividades, donde hemos creado nuevas alianzas. Como decía Oliva, uno de los grandes problemas que a veces tienen los escritores es que publican y después no pueden monetizar ese libro. Entonces ya se están haciendo unas alianzas con unas plataformas donde lo que buscamos es que puedan comercializar el libro a nivel de América Latina, unos ciertos modelos de comercialización. Digamos que se ha ampliado todo el rango, ¿no? De que no solamente es escribir y publico y me quedo ahí, sino la idea es que también se pueda ganar dinero de ese trabajo que se realizó, y ese trabajo que pues en muchas ocasiones dura años, ¿no? De ahí de gestación, sí que le voy haciendo aquí, le voy haciendo allá, le voy dando todo, pero la idea es que poco a poco vamos generando como ese cuerpo, y ya que nos permita publicar, pero que no solamente publicarlo, sino que también lo podamos distribuir y darlo a conocer a muchas partes de América Latina, incluyendo también España. Entonces, digamos que ahí estamos en ese proceso, y pues el trabajo que hace Oliva es un trabajo muy bueno, y pues como ustedes pueden ver, no es solamente 1, 2, 3 libros, estamos hablando de 30 libros, que son escritores que tenían ahí esa idea y no sabían cómo hacerlo, y Oliva pues los ha acompañado en ese proceso. A la editorial también le ha acompañado ese proceso, o sea que muchos de los libros que nosotros tenemos han pasado por las manos de Oliva, y muchos de los escritores han estado contentos con ese aspecto, porque muchas veces quieren escribir algo o quieren comunicar algo, pero resulta que una cosa es lo que quieren comunicar y otra cosa es lo que está escrito. Entonces ahí Oliva hace todo ese trabajo que les va acompañando y les va ayudando, y entonces empiezan a decir, uy, oiga, sí, eso era lo que yo quería decir. Ah, sí, 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 no, eso no era, sino es esto. No, está bien, y entonces le va dando como ese tema de todo el armado de la comunicación. Entonces no quiero quitarle más tiempo, yo creo que ya pues iniciar con todo el curso, yo creo que más de uno está con esa ansiedad de saber, bueno, qué nos van a dar, qué nos van a contar, cómo es el cuento, cómo hago yo para publicar, cómo hago yo para crear ese libro. De pronto tengo la idea, pero no sé cómo estructurarla. Entonces ahí ya los dejo con Oliva.
los dejo en buenas manos para que Oliva nos cuente todo lo que significa el crear y empezar a tener cómo darle forma a ese sueño y a esa idea. Muy bien, bueno, gracias Rafael, muchas gracias. Vamos entonces pues a lo que vinimos, ¿no? Como dicen, a lo que vinimos vamos. Tomamos nota, tomen atenta nota. Vamos a estar más o menos una media horita en este diálogo y vamos a dar la oportunidad de que si hay alguna pregunta específica también usted la pueda hacer. Entonces para eso pues voy a usar aquí una presentación que nos va a conducir en este camino. El nombre de esta masterclass es Escribe tu libro y públicalo. Hazlo con carisma. ¿Qué es carisma? La metodología que nosotros trabajamos. Ahora más adelante vamos a explicar en qué consiste esta metodología. Y antes de eso, pues quiero hacer un poquito más precisión en cuanto a la mi idoneidad para poderles compartir esta enseñanza, esta clase. Soy periodista ya por más de 20 años, licenciada en educación con énfasis en humanidades, también correctora de texto, editora y gestora editorial. Durante 30 años he trabajado para diferentes entidades, asesorándolas en lo que es la comunicación social, lo que es el periodismo, la docencia, la investigación. Y como pues veníamos mencionando, son de, digamos, propios 30 autores, más algunos otros autores que hemos tenido con la editorial Crecer y también con otra empresa que es la Escuela de Escritores de los Estados Unidos. Ha sido una experiencia extraordinaria, súper enriquecedora, porque he tenido en mi mano textos de pastores, de líderes sociales, de estudiantes, de artistas, de personas común y corriente que quieren contar su historia de transformación, profesionales en diferentes campos. Esa es pues la experiencia que yo quiero ofrecerles en estos días y bueno, si ustedes deciden quedarse más tiempo con nosotros para poderles ayudar hasta donde ustedes nos necesiten. Vamos a un poco a mirar el hecho de, antes de entrar en materia, por la experiencia que he venido teniendo, me doy cuenta que mucha gente empieza como al revés. Primero empieza pensando que quiere escribir un libro y cuál va a ser el título del libro y el tema del libro, pero antes de eso, para que un libro tenga el impacto que usted quiere, tiene que hacerse algunas preguntas y tiene que trazarse unas metas mucho más trascendentales que solo escribir el libro. Y aquí está un poco la importancia de estudiar el contexto. No solo es publicar un libro, es necesario articularlo en el contexto. Yo les cuento que cuando empecé en este trabajo lo hice porque la empresa para la que trabajaba pues necesitaba publicar, hacer publicaciones de revistas, periódicos. Cuando entramos al campo de los libros nos quedamos un poquito ahí frenados porque pensamos que la gente solo por el hecho de que el autor era conocido, pues eso se iba a vender como pan caliente. Se nos olvidó articular en el contexto. Y ahora, pues de las primeras cosas que yo le digo a los autores, piensen en dónde estamos. ¿En dónde estamos? Estamos en la llamada sociedad del conocimiento. La gente quiere saber. Más después de la pandemia, esto tuvo una explosión impresionante y la gente ya no busca tanto la formación, inclusive desde una universidad o de una entidad educativa formal. Lo busca a través de los libros, lo busca a través inclusive de las redes sociales. Quiere aprender y quiere hacerlo rápido. Esta es la sociedad del conocimiento. Eso es una gran oportunidad para todas las personas que tienen un saber, que tienen una experiencia, que vivieron un proceso y quieren compartirlo porque eso les abrió un campo enorme. Es una época también de muchos vacíos emocionales. También puede ser de una crisis de valores enorme. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente está buscando libros que le alimenten, que lo acompañen. Estoy asombrada. Hemos tenido una línea, los últimos 5, 6 o 7 libros que he venido trabajando han sido libros sobre la depresión, sobre cómo manejar la depresión, sobre la autoestima. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad que nos está bombardeando continuamente con imágenes, con mensajes que nos rebajan como seres humanos. A las mujeres nos ponen también unos modelos de belleza y unos retos inmensos.
lo que pone nuestra autoestima a prueba, y la gente está consumiendo esta literatura de una forma voraz. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros invitamos a que se produzca una literatura que alimente de verdad, que no sea un plato ligero, que no sea un bocadillo, sino que sea realmente de sustento, ¿cierto? ¿Y eso cómo se logra? Bueno, ya les voy a decir cómo se logra. Es una época a la que se llama también la era de la comunicación. ¿Qué significa eso? Hay gente que tiene mucho conocimiento para compartir, que entiende estas problemáticas de los seres humanos en la actualidad, pero que le cuesta comunicar. Yo siempre le digo a mis estudiantes y a las personas que acompaño como autores, piense que este es un proceso comunicativo, que usted tiene que tener atención a las necesidades de su receptor, que tiene que evitar los ruidos que se dan cuando comunico. Y en este caso, que es una comunicación escrita, esto es un lenguaje específico. Hay personas que escriben de la misma forma que hablan. Y realmente no se puede hacer eso, porque cuando uno habla, uno repite muchas cosas, usa términos muy comunes, ¿sí? Pero un escrito es algo que va a perdurar por mucho tiempo. Así que se necesita entender el proceso comunicativo que conlleva. Esto nos va a acompañar durante toda la charla, porque siempre vamos a volver al hecho de que esta es la comunicación. El método que hemos llamado el método carisma, primero pues alude a la misma palabra carisma. ¿Qué es carisma? El carisma es esa capacidad que tienen las personas como de brillar con luz propia, de comunicar, de conectar, de cautivar. Cuando se escucha que una persona es carismática es porque es una persona que atrae, que influye. Cuando uno piensa en alguien, en un autor, o cuando yo pienso en un autor que quiero acompañar, yo le digo, hay que ponerle alma a esto, ¿cierto? Que la gente quiera estar con usted, que la gente quiera escucharlo, que quiera leerlo, leer ese texto, le transmita toda esta luz, toda esta fuerza, ¿cierto? Y me encanta este último término, que es el servir. Esto también me lo he encontrado mucho, y creo que a mí también me pasaba. Y ahora con los cursos me pasaba al principio, uy, no, pero es que este curso, ¿y será que la gente sí viene? ¿Y será que la gente sí escucha? Yo me siento como mal porque hay que cobrar cuando ya uno hace un acompañamiento más largo, como si fuera algo malo pensar en que hay que valorizar nuestro trabajo. Cuando decimos mi libro vale 50, 70, no, de pronto es muy caro. Antes de pensar en eso, pensemos que estamos prestando un servicio. ¿Cuánta gente necesita escuchar ese mensaje que usted tiene ahí? ¿Cuánta gente necesita apropiarse de esos conocimientos? Ojalá lo más rápido posible. El último libro que corregí, y aprovecho pues que está con nosotros nuestra autora, que es Marisol Roa. Ella escribe su libro sobre el acompañamiento a pacientes con cáncer. A ella le costó 2 años y muchas lágrimas el aprendizaje, y ella decidió poner todo eso en un orden, sistematizarlo, diagramarlo, contarlo, y una persona compra la bitácora del paciente oncológico y tiene una guía, un acompañamiento con unas herramientas que Marisol, por ser una profesional también en el campo del coaching y del acompañamiento a personas en los negocios, ella trae eso al mundo del acompañamiento al paciente de cáncer, y da unas herramientas maravillosas. Entonces, apenas se lanzó en la Feria del Libro ahorita, y ya tiene muchas personas que quieren conocer y que quieren tener y que quieren regalar a un ser querido este libro o esta agenda, esta bitácora. ¿Por qué? Porque les trae un gran valor, no solo para el paciente, sino para el acompañante. Entonces pensamos en carisma de esa manera, que prestamos un servicio cuando escribimos un libro. Dios nos ha bendecido en gran manera, nos ha dado una profesión, nos ha dado un llamado, un ministerio. Ahora la gente necesita saber de eso, y si lo dejamos solo en lo oral o en nuestros alumnos o en la gente que tenemos en la iglesia, pues realmente ese es un público muy limitado. Entramos ahora
en materia de los 7 pasos. Se los voy a enumerar rápidamente y durante los 3 días los vamos a estar analizando. ¿Cuál es el recorrido? ¿Cuál es la ruta, el camino para que podamos llegar a publicar y monetizar nuestro libro? Primero debemos concebir la idea, saber de qué voy a escribir ese libro y saber si esa idea, ese libro va a tener un público que lo compre. Luego tengo que armar la estructura de ese libro, porque como todo proyecto se necesita que haya una estructura. Uno no puede empezar una casa, bueno, de hecho muchos lo hacen, ¿no? Empiezan, compran su lote y empiezan a construir por un lado y por el otro, pues eso hay un desperdicio de material impresionante. Hay también el problema de que las estructuras, las bases no me van a dar la fuerza para tener una construcción significativa. Entonces se necesita tener un armazón, una estructura. Vamos a ver cuáles son los elementos básicos de esto. Hay que recopilar una información que enriquezca mi texto. Vamos a ver durante el taller que una de las características que tienen los textos es lo que se llama la intertextualidad. ¿Qué significa la intertextualidad? Que yo pongo a dialogar mi texto con otros textos. Entonces, cuando un autor me muestra un libro y me dice, mire, esta es mi historia, qué bonita. Recuerdo una historia también que nos enriqueció muchísimo, que es la historia de una familia durante 3 generaciones que ha sufrido o que sufrió todas las violencias o muchas de las violencias de Colombia. Se llama Arrebatados del Fuego, del pastor Julián García. Él quería dejar un legado a su familia, quería contar esa historia, pero cuando la empezamos a ver nos dimos cuenta que se tenía elementos de la historia de Colombia. Y entonces le dijimos al autor, bueno, qué bueno sería ir intercalando la historia del país. Los tíos de este autor habían estado participando en en la guerra que se vivió durante los 50, en la etapa de la violencia del país. Y entonces nos tocó, fuimos y pusimos a dialogar al texto con lo que era la violencia de los años 50. Y eso enriqueció el texto muchísimo, porque bueno, más adelante una hermana del autor fue de las personas que se tomó el Palacio de Justicia como en un comando del M-19, pero explicamos un poco, explicamos qué era lo que el país vivía en ese momento, cómo ocurrió esa toma, fueron los dilemas que se dieron ahí. En fin, es un libro muy rico también periodísticamente, o sea, trae la historia muy bonita, pues no digo que muy bonita, muy impactante, porque cerca de 25 personas de la familia murieron trágicamente en todos los sucesos de estas violencias, inclusive la intrafamiliar, pero nos fuimos más allá. Fuimos a buscar la historia del país y a una aplicación. Entonces vamos a darnos cuenta que es muy importante siempre eso. Ahora, en un cuarto punto es que, bueno, yo ya tengo toda esa materia prima, todos esos elementos. Ahora, ¿cómo me siento a escribir? ¿Cómo lo hago? Eso me cuesta. Vamos a dar algunas técnicas que le van a ayudar a inspirarse para escribir. Después de que está el texto ya, que tenemos en el argot de nuestro, seguimos diciendo manuscrito, aunque pues se le decía el manuscrito a lo que era a mano, pero todavía en el medio trabajamos mucho el texto, que es cuando habla uno como del texto en sí, ya todo el cuerpo del texto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, pasarlo por un filtro de unos ojos profesionales que revisen el texto. Y vamos a darles algunas indicaciones para mirar qué tipo de persona le puede acompañar en ese proceso. Aquí podemos hablar de 2 elementos, un elemento que es un corrector de estilo y un corrector de texto. ¿Qué hace un corrector de estilo? Le revisa todo el texto, mira si es coherente, mira si las ideas están bien organizadas y también le da algunos elementos para que el texto mejore. Mientras que el corrector de texto ya hace algo que se llama la ortotipografía. Le corrige la redacción, las comas, las tildes. Entonces hoy no es una excusa decir, no, es que yo soy malísimo para la ortografía. Entonces aquí con mi amigo Rafael hemos tenido personas así. De hecho tenemos un caso muy emblemático
que es una persona que él escribió todo su texto a mano, pero la ortografía y la redacción para nada, nada que ver. Sin embargo, es un narrador extraordinario. Y aquí viene el trabajo de los profesionales que los ayudamos a que ese texto tenga la estructura como de un libro, tenga la correcta ortografía para que pueda ser publicable. Luego de eso viene el proceso de maquetear o también algunos lo conocemos como el diseño del texto. Esto es toda una ciencia también. Hay mucha gente que lo trabaja, hay programas muy profesionales, hay programas pues también que ayudan a hacer un texto más sencillo, pero aquí le vamos a dar unos consejos de cómo maquetear, de cómo diseñar. ¿Para qué? Para que esto cumpla los objetivos de un buen libro. Un buen libro, gran parte de su éxito es su portada. ¿Qué se aconseja para la portada? ¿Qué se escribe en la contraportada? ¿Qué materiales puede tener esto? ¿Qué letras? Hay gente que utiliza unas letras muy bonitas, muy adornadas, pero si no se entienden, se perdió todo el impacto de la portada. Y finalmente vamos a hablar de la publicación. ¿Qué hacemos para publicar? Y acá tengo que agregar pues el monetizar, ¿no? Porque digo, bueno, ya hice todo el esfuerzo, quedó muy bonito el libro, pero me quedé con el libro guardado. No sé qué hacer. Entonces, la idea es que le vamos a dar algunas recomendaciones de cómo posicionar el libro y en esta parte, pues, el fuerte es aquí Rafael y la editorial Crecer, cómo lograr que el libro no se quede solo en un libro, sino que se convierta en conferencia, se convierta en audiolibro, se convierta en mentoría, en coaching, porque es también lo que en cursos inclusive que puede usted comercializar, porque esto es algunos llaman el oro negro de este tiempo, ¿no? El conocimiento transmitido por los diferentes canales que hay y que no nos vamos a limitar a quedarnos en un libro. Este es pues nuestro recorrido que pensamos hacer durante estos 3 días. Avanzamos y vamos a darnos cuenta que la primera etapa nos invita a concebir la idea. Y en concebir la idea, la pregunta inicial es ¿por qué quiero escribir un libro? Cuando a usted le dicen, usted dice yo quiero escribir un libro, la gente la mayoría de veces le dice ¿de qué lo quiere escribir? Pero entonces se recomienda que la pregunta no sea esa, la pregunta es ¿por qué yo quiero escribir este libro? ¿Cuál es mi motivación? Porque eso va a guiar mi camino ahí en adelante. Y yo le invito hoy que usted aceptó este reto de estar con nosotros, esta invitación, este entrenamiento, para que lo aproveche completo, empiece ya a escribir esto. Yo le voy a dar al menos cuatro propósitos, que son como los más conocidos, pero de pronto puede ser que usted tenga otro. Uno de los objetivos es que usted quiere impartir conocimiento. Usted ha estudiado, tiene títulos, licenciaturas, maestrías, especializaciones, tiene un montonón de cartones y la familia dice, yo ya no quiero saber más que usted va a hacer otro curso. Ya eso está enfermo de cursitis, dicen algunos, ¿no? Tiene demasiados cursos. No, ese conocimiento hay que monetizarlo. Ese conocimiento hay que impartirlo. ¿Para qué? Para usted mismo, para garantizar su estabilidad económica, pero también porque mucha gente necesita conocer eso que usted ha adquirido durante tantos años. Otra opción que se está también en este momento posicionando muy bien es el compartir una experiencia. Entonces una persona dice, no, pero es que yo no fui a la universidad, yo no he estudiado una carrera, pues lo que yo sé, yo lo sé por mi experiencia. Y aquí pues no es en sí un libro, bueno, sí voy a hablar mejor de libros. A ver, de otro de nuestros autores, Mauricio Guerrero es un hombre que durante varios años, más de 20 años, se movió en el campo del mercadeo. Y Mauricio, eso le permitió conocer muchos oficios porque asesoraba a clientes de diferentes campos
Y cuando él se retira de su empresa y dice, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Lo que le pasó a mucha gente en la pandemia, ¿no? Las empresas cerraron, el negocio cambió y yo qué, bueno, ¿qué voy a hacer? Dice, yo tengo experiencia en este campo. Y entonces él escribe su libro 365 ideas de negocios en Colombia. Y es un libro extraordinario también, porque él, como conocía cada negocio, él hace esta propuesta de 365 formas en que se pueden hacer negocios en Colombia, el campo de acción que hay que tener en cuenta, cuáles son los pros, los contra. Esa fue su experiencia de trabajo laboral. Otro puede ser su experiencia de vida. Aquí tengo otra autora que admiro mucho, que es Annie Jiménez. Annie Jiménez tuvo cáncer desde los 17 años y ella atravesó todo este proceso del cáncer y fue también escribiendo todo lo que fue viviendo, todo lo que sentía, cómo fue superando cada una de esas etapas. Ella vivió 3 cánceres diferentes. Hoy es una sobreviviente del cáncer. Precisamente ahora en la Feria del Libro mostramos esa obra y mucha gente se acerca a preguntarle, dice, ¿cómo hizo? ¿Y cómo se sentía? Y yo misma que fui la correctora, tengo un caso en mi familia y al interactuar con el libro me daba luces de cómo enfrentar un enemigo tan terrible como es el cáncer. Así que si usted vio una separación, un divorcio, si perdió un hijo, esta experiencia hay que aprovecharla para bendecir a otros. Me trae a memoria para unir el primero y segundo propósito el libro Más allá de las lágrimas de Narda Liliana Parra. Narda es psicóloga y Narda perdió su hija de 4 años en un accidente casero y entró en un proceso de duelo muy fuerte, muy duro, de mucho tiempo, muchos años, pero se empezó a especializar en el campo del duelo y empezó a acompañar gente que había también perdido sus seres queridos. Y en el tiempo del COVID a ella se le explotó, no se le incrementó, mejor digámoslo, sus clientes porque había mucha gente que perdió sus seres queridos y no sabía cómo manejar el duelo. Así que Narda usó su profesión como psicóloga, pero a la vez su experiencia de vida para escribir este maravilloso libro del que ya en noviembre lo lanzamos en octubre en la Feria del Libro de Cúcuta y se vendieron sus primeros 100 ejemplares, tocó hacerle el segundo, otros 100 ejemplares y ahorita en la feria vendimos los últimos 4 que nos quedaban y ya le estamos pidiendo a Narda que haga su siguiente tiraje de libros. Un tercer propósito es que usted dice, bueno, yo quiero posicionarme como experto en un campo. Porque ya, pues no sé, lo que estaba haciendo ya no me gusta tanto, yo he venido entrenándome en otras cosas y quiero que la gente me conozca más en ese campo. Quiero empezar a ofrecer entrenamientos, mentorías, lo que sea, entonces yo necesito ese libro. Nos hemos encontrado aquí con Rafael, con los profesores universitarios. Hay varios profesores que llevan años en la cátedra y la educación pues es maravillosa para los que la amamos, pero también pues la verdad hay que decir que no es tan bien paga. No nos pagan muy bien a los maestros cuando son horas cátedra, ¿no? En colegios o en entidades educativas, pero eso que hemos venido aprendiendo, yo puedo decir, bueno, yo me quiero posicionar en este campo como experto, voy a escribir mi libro y voy a invitar a la gente a que aprenda de este tema. Hace unos días me consultó alguien que es un notario y entonces él dijo, es este caso, ¿no? Dijo, yo llevo harto tiempo en esto de las notarías y quiero escribir un libro sobre las leyes de las notarías, porque hay gente que necesita conocer de esta área y no hay un texto que los guíe. Finalmente, en mi caso, porque como digo, usted puede tener otros motivos, otras motivaciones, está por el talento literario. También hemos tenido muchos de esos casos. Gente que desde niña escribe sus poesías, los cuentos, le encanta la ficción y quiere trascender eso. Le cuento que esta literatura tiene mucha apertura. La gente le encanta y más después de la pandemia. Eso de que los libros ya no se venden, de que la gente no lee, de que los jóvenes no leen, son mitos. Para mí se han ido derrumbando muchos de esos mitos. Me ha pasado con los jóvenes en mi trabajo habitual. Yo
trabajo con jóvenes y yo les decía a sus papás, no, pero es que los jóvenes no leen, no les gusta, hay que motivarlos, no sé qué. Y 2 o 3 papás se levantaron y me dijeron, profesora, mi hijo se está leyendo 5 libros al mes. Y yo, wow, y eso, libros digitales, libros de ficción, se leen sus sagas completas. Ahora ya la pregunta es, bueno, ¿qué mensajes está transmitiendo este tipo de libros? Entonces, si nos duele y si nos asusta y si queremos dejar un legado en eso, pues escribamos buenos cuentos, escribamos buenas novelas, escribamos poemas del alma y vamos también construyendo sociedad desde la literatura. Aquí en la editorial Crecer hay un programa que me gusta mucho que se llama Ciudad Leyenda. Invita a la gente a escribir la historia de sus pueblos, a recoger toda esa memoria que hay en los adultos mayores y que se convierte en un legado, porque eso también es un propósito. Decir, yo quiero que ese legado de ese pueblo, de esa ciudad, de esta familia, no pase desapercibida. Yo quiero contar la historia de mis abuelos, de mis padres. Es un reto para mí, personal. Ya empecé a escribir una primera parte porque la historia de mi padre es extraordinaria y es también una muestra para las nuevas generaciones. Entonces, este propósito también juega. Entonces, vamos a ver si llama alguien por acá me puede escribir y me cuenta. No sé si los que están en el Zoom, voy a dejar de compartir un poquito. Alguien que esté en el Zoom que nos quiera escribir ahí en el chat, si ya decidió por qué quiere escribir su libro. ¿Por qué quiere escribir su libro en cuanto a esos propósitos? O si no quieren escribir y quieren participar Que alce la brevemente, mano, o alce alza la la mano. mano y yo le doy acceso al micrófono. Aquí, a ver, tengo a Marta, Marisol, a Floralba, a Farley. O también pueden escribir en YouTube. Decir, bueno, mi libro, el propósito por el que yo quiero escribir mi libro es porque quiero compartir una experiencia de transformación de vida. Bajé 30 kilos. Y eso no es nada fácil, pero les cuento que la gente busca más personas que ya vivieron una experiencia que de pronto un nutricionista que le va contando y le va haciendo las dietas y todo, pero nunca vivió eso. Entonces aquí está escribiendo, que sí también puede ser un libro de poesía. Por supuesto, ese cabe en el de talento literario. La poesía en algunos ambientes lamentablemente se ha ido perdiendo, pero hay que rescatarla. Es maravillosa. Floralba, cuéntanos. Muy buenas noches y agradezco mucho por la oportunidad. Mira, el motivo por el cual quiero escribir el libro es porque quiero que otras personas tengan conocimiento sobre la espiritualidad. O sea, nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Muchas veces uno se prepara o prepara el cuerpo porque que es saludable, que no, que le hace daño y que otra cosa, pero la espiritualidad no, y hace parte del equilibrio en nosotros. Y pues a mí me tuvieron muchísimo tiempo, como 20 años, donde me decían que no, que yo tenía que sufrir, pasar por muchos procesos, muchas situaciones para llegar a alcanzar esa espiritualidad, esa conexión con el Creador, ¿no? Entonces, mi libro lo quiero por eso. Ok, y es totalmente pertinente y válido porque muchas personas se pierden en este tema de la espiritualidad, ¿cierto? Hay muchos Sí. caminos, muchas maneras y pues cuando les vamos a contar desde nuestra experiencia cómo yo logré avanzar, cuáles fueron esos elementos que me ayudaron, pues les voy a dar a ellos unas pistas. Gracias, Floralba. Por aquí Ok. alguien también me dice que quiere escribir su experiencia como emigrante. Wow. Acabo de corregir un libro muy lindo, se llama Un colibrí llamado Venezuela, donde la persona que lo escribe
maravillosa narradora, cuenta tantas cosas que de verdad yo pues he sido sensible al tema, pero leer esto es impresionante, le crea a uno una sensibilidad, una apertura a todo el tema de migración impresionante, así que muy buen tema. Aquí, ¿quién me está escribiendo? Me está escribiendo Marisol, mi esposo Freddy está participando, dice que quiere que su primer libro sea del mundo del circo. Ah, este es otro ejemplo extraordinario y ese libro lo estoy esperando con ansia. Ese Eh, es muy bueno. Ese es muy claro, bueno. Uf, es 3 generaciones de circo, experiencia, no sé cuántos países visitados y funciones ante grandes personalidades del mundo, colombiano, que ha sido reconocido por esa trayectoria. Así que ese libro le auguramos muy buena recepción y esperamos tener el privilegio de acompañarlo. No sé, Rafael, bueno, si aquí, en YouTube, aquí escribe Liana Ríos. sí. Ella dice, yo escribí mi libro para dejar un legado. Es autobiográfico, que está pendiente, que ese estamos esperándolo ahí con ansias para ser publicado. Dice Bueno. también Pedro Amaya, para compartir una experiencia en el ministerio. Ujú, muy bien. Ok, estamos con varios casos de experienciales que como digamos es totalmente válido. Las librerías en este momento y las mismas editoriales están recibiendo mucho este tipo de historias. Y hay otro campo que estos días escuché que me llamó mucho la atención y es las plataformas como Netflix y todas estas productoras de cine, ¿no? De series, porque hay una gran escasez de buenas historias. Entonces, cuando uno escribe un libro y lo hace trascender a una plataforma de esas, esto se puede volver una película, se puede volver un documental. Porque ahí tenemos una multitud de canales produciendo y a veces a uno le da pesar ver como nuestros canales nacionales todos refritos, refritos y refritos, porque no han sido capaces de volver a escribir buenas historias, se quedaron como con 2 o 3 nada más. Bueno, vamos a avanzar y entonces en un próximo momento seguimos escuchándolos. Voy a volver a compartir aquí mi pantalla. ¿Y cómo vamos hasta ahí? ¿Les ha gustado? ¿Les ha parecido relevante? Escríbame por ahí o póngame un dedito diciendo sí, me gustó. O sí, vamos a dar preguntas, también lo vamos a hacer más adelante. Cuando pienso en un libro, tengo que pensar que yo no estoy ofreciendo un libro como tal, estoy ofreciendo una transformación, estoy ofreciendo o resolviendo un problema o una necesidad. Aquí estábamos, escuché varios de ustedes que quieren hacer sus libros sobre biográficos y la biografía tiene, bueno, me encanta, ay, qué bueno. La biografía tiene un reto grande, que es el hecho de que sí quiero contar mi historia, pero tengo que tener ese elemento de ¿para qué le va a servir al otro escuchar mi historia? Tengo que, en nuestro campo se llama como un solucionador. Yo le voy a dar un solucionador a esa angustia que tienen. Y si estoy haciendo poesía, bueno, si estoy haciendo poesía, le estoy dando un momento de esparcimiento, de alegría y estoy alimentando su espíritu. Hace, no sé, como unas 3 semanas tuve un libro de poesía en mi mano para corregir y qué bonito. Diga, oiga, esta gente cómo juega de bonito, es como música. Hacía mucho que no tenía en mi mano un libro de poesía. Entonces, la necesidad o el gusto, la transformación que vivió en mí fue eso, que me dio un tiempo de deleite al leerlo. Entonces yo tengo que pensar en eso. ¿Por qué? Porque también me pasó que escribimos libros, acompañamos libros en mi primera etapa cuando yo no tenía mucha experiencia, pues yo decía, yo le respetaba al autor su idea de contar su historia, está bien, cuente su historia, pero se quedaba ahí porque pues hay muchos libros de eso y si no tiene un elemento que atraiga de solucionar un problema o de hacerme pasar un muy buen momento, de recrear una situación, por lo menos desde lo periodístico, ¿no? También hay ese propósito que no lo enumeré ahí, pero también juega, ¿no? Cuando yo como quiero, me investigué un tema y quiero darlo a conocer en detalle, estoy supliendo una necesidad o un vacío que allí había.
Eso es fundamental en el proceso. Vamos en el primer punto, que es concebir la idea. Uy, se me ha ido el tiempo un poquito. En la audiencia, al concebir la idea, también tengo que pensar en la audiencia. ¿A quiénes quiero beneficiar con ese libro? ¿Quiénes son mi público objetivo? Como en todos los mercados, siempre hay lo que se llama un nicho. Una persona específica a la que yo me quiero dirigir, o mejor dicho, a un grupo específico al que me quiero dirigir. Entonces, yo siempre hago esa pregunta cuando estoy empezando a acompañar a un autor. Le digo, bueno, ¿usted a quién se va a dirigir? ¿A un niño, a un joven, a un adulto, a alguien que tiene estudio, es un profesional, o se va a dirigir a la población en general? ¿Se va a dirigir a mujeres? Hay muchos libros en este momento orientados a mujeres, y cuando uno sabe segmentar muy bien su mercado o hacia quién se va a dirigir, es mucho más probable que el libro tenga aceptación. Pero cuando lo escribo para todo el mundo, es muy difícil, ¿cierto? Eso sobre todo en los 3 primeros casos. La literatura trasciende un poquito más esas líneas. Sin embargo, hay temas, hay temáticas que tocan más a cierto público. Si yo hablo de bullying, si hablo de redes sociales, pues esto es para un público más joven. Así tengo que orientar luego el discurso, el mensaje, la forma como cuento, etcétera. Aquí hay algunas estrategias interesantes que nos ha dado el marketing o el mercadeo. ¿Cuáles son los nichos de mercado donde más hay como terreno fértil? Están los temas que tienen que ver con finanzas, con dinero. Están los temas que tienen que ver con salud en cualquier área que sea emocional, física, espiritual, y el área de las relaciones. Son los 3 nichos de mercado más fuertes. Luego se pueden hacer un poco más chiquitos, pero yo debo ubicar, bueno, es mi tema, en cuál de esos 3 espacios puede estar. Voy a hablar de cómo manejar el dinero, cómo manejar mi presupuesto, voy a hablar sobre cómo hacer inversiones, o voy a hablar sobre la salud, sobre perder peso, sobre, bueno, eh, cuando una persona tienen dolencias específicas como la diabetes, alguna de esas experiencias tal vez que se vivió, o de las relaciones, que es una de las más grandes, ¿no? Matrimonios, noviazgos, amistad, en lo laboral, cómo lograr establecer buenas relaciones, en fin. Aquí les voy a ir dando algunos términos. A mí me gusta ir como enriqueciendo la charla con algunos términos técnicos para que cuando usted los escuche luego, pues ya se haga más familiar. Y hago un paréntesis. Nuestro proceso, nuestro acompañamiento, no solamente es en decirle a usted cómo escribir un libro, es mostrarle cuánto se transforma usted cuando escribe un libro. Este es un proceso que lo va a enriquecer tanto que usted va a aprender de muchas cosas. Y es necesario esa mente abierta, ¿no? Esa mente abierta de decir, yo ya no soy una persona que solo hablo, sino que soy un escritor y tengo que conocer algunos campos. Entonces, por eso me gusta ir incluyendo algunos de esos términos. En el mercadeo hablan de lo que es el océano rojo, el océano morado y el océano azul. ¿Qué significa? El océano rojo es todo el océano, donde está todo el mundo. El morado, donde ya hay un poquito más de especificidad o es más específico. Y el océano azul es donde está ese público que para mí es el excelente. Ese público que va a devorar mi contenido, el que necesita escuchar lo que yo tengo que decir. Entonces, a ese público es el que tengo que identificar y a ese público es el que tengo que llegar. Estamos en el primer paso de nuestra metodología para escribir, publicar y monetizar nuestro libro, que se llama Cómo concebir la idea. Y estamos hablando de cómo encontrar el público al cual dirigirme de manera que yo garantice que mi libro sí va a tener una apertura, para que yo no gaste todo el tiempo que primero yo me ponga a escribir el libro y después no se venda, sino que primero me haga preguntas claves. Otra pregunta clave aquí es la zona de influencia. ¿Cómo yo sé si mi libro va a tener impacto y se va a vender? Bueno, hay algunos espacios que yo tengo que analizar. Por ejemplo, tengo que mirar si yo tengo talento para eso que yo estoy diciendo que voy a enseñar, si es que me estoy presentando como un experto. Entonces digo, sí, eso yo lo sé hacer. Porque usted dirá, pero si yo estoy escribiendo un libro, se supone que debo sé hacer eso. Lamentablemente no. Y más ahora con
el boom de la inteligencia emocional, vamos a encontrar libros y ya estamos encontrando libros escritos por robots, por máquinas. Y entonces, si usted realmente no tiene un talento, un conocimiento, pues cualquiera de esos libros lo puede desplazar. Pero si usted tiene un conocimiento, un saber, una experiencia, ninguna máquina lo va a reemplazar. Además, también que usted sienta pasión por ese tema. Eso le va a garantizar que publicar su libro va a tener buena expectativa. Si yo escribo un libro sobre algo que no me gusta, pues este libro se va a quedar en el anaquel, posiblemente. ¿Cómo ocurre eso? Bueno, ha pasado, ¿no? Por lo menos alguien que dice, no, es que yo soy muy bueno en las finanzas, pero a mí la verdad lo que más me gusta es los viajes. Entonces, bueno, si escribe un libro sobre finanzas, de pronto cuando ve que no se vendió tanto, no le saca mucho tiempo para mirar su océano azul, no sube contenidos a redes sociales, es muy difícil que ese libro se venda, sinceramente. Yo le voy a ser muy sincera en todo este proceso. Hay libros que se quedan ahí estancados porque fallamos en esas etapas. Es también importante mirar que yo tengo algún tipo de formación en ese tema, sobre todo si me quiero posicionar como experto, como profesional, como maestro. Vuelvo a lo mismo, si nosotros estamos ofreciendo entrenamientos, necesitamos tener conocimiento sobre eso. No solamente sacar por allá como retazos de diferentes partes. Me ha pasado con algunos autores y yo soy sincera, le digo, perdón, pero yo no puedo trabajar con este libro. Este libro es retazos de internet, que a veces ni siquiera se le da el crédito a las páginas de donde se sacó. Usted debe tener un mínimo conocimiento sobre el tema y aportarle a su experiencia. Otro libro que trabajamos por más o menos a finales del año pasado es una chica que ella vivió una experiencia de 3 meses de insomnio. Y ella dijo, uy, yo sufrí tanto con eso que yo quiero ayudar a las personas. Ella se apasionó con el tema. Entonces yo que le dije, bueno, ella se llama Jennifer Bautista, le dije, Jennifer, tienes que ir a fuentes, a otras fuentes, a especialistas. ¿Quién más ha escrito sobre este tema? Y tienes que poner a tu texto a dialogar con esos expertos. Ella en este momento es una experta en eso, da charlas y todo, porque se puso en ese lugar de investigar y de conocer para que su experiencia fuera mucho mejor validada, porque la experiencia tiene ese reto, ¿no? Puede ser que a mí me funcionó y a otra persona no. Ya estamos en la parte final, creo que vamos a dejar este punto primero. Mañana, pues como ya no hay tanta presentación y eso, vamos a hacer los puntos que siguen. Así que unos minuticos más les pido su paciencia para poder dejar concluido este primer punto. Otro aspecto que es fundamental es que, bueno, tengo el talento, me apasiona el tema, tengo un conocimiento, un entrenamiento, pero además hay personas que les interesa el tema. Hay un buen público que le interesa el tema. Esa es la otra pregunta que yo tengo que hacerme. ¿Por qué? Porque dicen, no, yo soy experto ¿en qué digamos? En arena de la luna, ¿cierto? O en los cráteres de la luna. Bueno, soy experto, me apasiona, me gusta. Puede ser que usted sí encuentre otra gente que le guste eso, ¿cierto? Pero tal vez no va a ser el público masivo que podría esperar. Ahora, tengo que también aclarar algo ahí que me parece interesante. Hay conocimientos que son muy específicos y tal vez no haya mucho público para eso, pero ¿qué pasa? Que si yo me hago un buen libro y sé posicionarme muy bien, esos libros los puedo vender muy caros. ¿Por qué? Porque son libros muy escasos, son dirigidos a un público muy pequeño, así que ese sería como una excepción. Cuando usted logra que confluya todo eso, que su libro apunta al menos a 3 o 4 de esos elementos, sobre todo el que haya personas interesadas, este es un buen indicador de que su libro va a encontrar buena recepción. ¿Qué pasa aquí? Como en nuestro cierre, de pronto nos hemos encontrado con el llamado síndrome del impostor. ¿Qué es ese síndrome del impostor? El que yo me estoy criticando siempre, ¿no? Que estoy saboteando mi propio trabajo. Digo, no, yo no, después de lo que yo acabo de escuchar, no, eso yo creo que yo no aplico para eso, no me siento suficiente.
varios de los autores que he acompañado han empezado con síndrome del impostor. Ay, se me pasó. Y lo tengo que decir, todos, mire, hay algo tan maravilloso, y es que todos tenemos la imagen de Dios, y la imagen de Dios, parte de su ser es ser creador, ser creativo. Y tenemos una serie de elementos maravillosos para crear y para compartir con otros. Tenemos que luchar con esa mentalidad de que esto yo no voy a poder, no voy a alcanzar. Aquí desde la editorial Crecer, desde mi experiencia personal, estamos para acompañarlo en algunas falencias que pueda tener para lograr ese objetivo. Ahora hay una gran diferencia entre quiero escribir un libro y voy a escribir un libro. Mucha gente, yo no le puedo enumerar en lo que yo llevo en mis 30 años más o menos de experiencia en este campo, que me dicen yo quiero escribir un libro. Y yo los escucho y les pongo algunas tareas, pero los que volvieron no fueron muchos. Entonces le digo, bueno, vuelva cuando usted dice voy a escribir mi libro. Y yo quiero retarlo esta noche. Usted dice, yo no me quiero quedar con las ganas. Yo quiero y voy a escribir mi libro. Y si es así, pues que nos siga acompañando mañana y pasado mañana, donde vamos a seguir entregando todo este contenido para que usted se quede con los elementos fundamentales de cómo escribir el libro. Y si ya usted desea que nosotros lo acompañemos en este gran sueño, porque es un gran sueño el lograr escribir un libro, entonces podamos establecer un compromiso para que usted alcance este logro. Mucha gente termina una carrera, una profesión, logran escalar profesionalmente, pero no muchos escriben un libro. Realmente este universo es un poquito más pequeño, los que logran escribir un libro. Hoy lo puede hacer como autopublicación o lo puede hacer también como editorial. Nosotros le vamos a hablar de los dos temas. Creo que aquí estoy, sí, mañana vamos a hablar de los 2 o 3 puntos que siguen, cómo armar la estructura, cómo recopilar información, y le vamos a dedicar un tiempo especial al proceso de la redacción. No sé si quedó alguien por ahí pendiente con alguna pregunta, algo que quisieran antes de que cerráramos nuestra sesión de hoy. Bueno, aquí en el chat dice Pedro Amaya, más que una pregunta, es como un saludo que le están dando. Dice que un saludo para Oliva, que la Gracias, admira Pedro. mucho, que por Muchas su gracias. labor en Cúcuta. Liana también da gracias también por ayudarme a tener mucha claridad con ese para qué, que va a solucionar mi libro a mi lector, como la esencia como tal de llegarle a la gente. Entonces ahí son Excelente. como los comentarios que han dejado. Y por ahí Bueno, hay otros muchas gracias. que también están ahí, están atentos al curso de hoy. Ok, bueno, aquí nos está, yo estoy mirando también desde mi pantalla algunos de los comentarios. Yo escribí mi libro para dejar un legado. Esas son las primeras que habíamos visto. Mi sueño se va a cumplir, claro que sí. Es un sueño que puede ser posible. Yo le cuento que cuando empecé a acompañar los autores, yo misma me daba un poquito de temor porque veía algunos que como que no tenían la fuerza para llegar. Pero descubrí lo que dijo García Márquez alguna vez. García Márquez decía que a lo que más le tenía miedo era al Gabriel García Márquez, nuestro Nobel, decía a la página en blanco, pero que luego lo que más le costaba era cuando esto empezaba a fluir, es que se tomaba propia vida. ¿Cómo detengo esto? Y bueno, ahí salieron mundos como el Macondo, ¿no? Escribir es una experiencia extraordinaria, maravillosa, enriquecedora. Y cuando yo he venido acompañando a cada autor y veo la felicidad que eso le da, en la feria Rafael recuerda a nosotros,
hicimos el lanzamiento del libro del profesor Oscar Fajardo. Él es profesor de universidad y él tiene pues todas sus preparaciones y él invitó a todos sus alumnos, invitó a la familia, a su papá, a su mamá, a sus hermanos, sus primos. Tuvimos una sala hermosísima allí en la Filbo y era una alegría maravillosa. Y esta es una alegría que va a seguir durando porque nos pasó con los que hicimos en la Feria del Libro de Cúcuta, que su familia, sus amigos, sus clientes lo ven con otros ojos. Dice, uy, usted escribió un libro. Entonces yo dije, sí, sí se puede. Nos toca es tener disciplina y un método. Ojalá el método con carisma. Farley va a hacer una fiesta y nos va a invitar, Rafael. El Oh, día qué bueno. que vamos a trazar ahí la meta de esa fiesta. Marisol, soy feliz y más motivada. Bueno, es que Marisol para nosotros ha sido, ella es nuestra última autora. Con ella Nos vivimos una metió, experiencia chévere ahí nos en la metió finca. una energía impresionante. Esto es tan hermoso porque esto es un enriquecimiento mutuo. Todo lo que vivimos con Marisol en la feria, los medios entrevistándola, hacer un libro en tiempo récord. Hicimos bueno, es que ella duró escribiéndolo un buen tiempo, pero maquetearlo, publicarlo, imprimirlo, lanzarlo fue como en cuestión de unos 10, 12 días. Gracias, Marisol. Y gracias a todos ustedes que nos han acompañado. Gracias a Rafael, a la editorial Crecer por brindar esta oportunidad, por abrirla a más personas. Y bueno, con la ayuda de Dios, nos vemos mañana.